donde sea necesario. Amén. Con este mismo entendimiento les pido que oremos para presentar la palabra del Señor delante de Él. Posteriormente pasa mi hermana Jacqueline. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, poderoso Rey, una vez más. Ponemos esta palabra, Señor, que tú nos vas a traer, poderoso Rey, a cada una de nuestras vidas delante de ti, Señor. Mira, Padre, que no desviemos, Señor, tu mensaje al que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, sino que la recibamos en nuestro corazón, Señor. Que vaya directo a donde tú sabes que necesitas trabajar, que estás trabajando, Padre. Y aun si alguno de nosotros no sabe en qué estás trabajando, en qué hace falta tu obra, Señor, muéstranos en esta mañana y háblanos, poderoso Rey, para que tu obra sea perfeccionada, sea completa en medio de nuestras vidas y nos preparemos como esa novia, como esa amada tuya para nuestro encuentro, Padre. Los tiempos son malos, Señor, que nos apresuremos, poderoso Rey, a cumplir tu voluntad y a cumplir tu propósito en nosotros, Señor. Que no tomemos este servicio a la ligera como uno más, Padre, ni ningún otro servicio, Señor, sino que siempre vengamos con ese entendimiento, con ese pensar, con ese sentir de que todas las cosas que hagamos sean en tu nombre y para glorificarte y que estemos anuentes y dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, poderoso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana Jacqueline va a estar pasando. Los niños, perdón, sí, los niños y jóvenes menores también pueden estar pasando a sus clases. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas, hermanos amados, pueden tomar asiento. Ya la hermana oró por la palabra que el Señor va a traer a cada una de nuestras vidas y pues agradecemos al Señor porque Él viene trabajando para traernos esa enseñanza a cada uno de nosotros con entendimiento, con claridad, de manera que podamos comprender su propósito. Y hemos venido en esta enseñanza hace 2 domingos atrás, este es el tercero. Una enseñanza que lleva por título un llamado progresivo, a donde Dios nos viene mostrando a través de esta enseñanza, hermanos amados, que el llamado de Dios es para que en cada una de nuestras vidas pueda ir de aumento en aumento, pueda ese llamado en nosotros ir creciendo, entendiendo nosotros que a través de ese llamado es que el Espíritu Santo viene a terminar de formar su obra en cada una de nuestras vidas. Vimos como punto 1 lo que fue una reseña del ministerio de Jesús en su inicio, cómo el Señor empezó ese ministerio a través de poder bautizarse Él y de ahí en adelante empezar a enfrentar diferentes manifestaciones de Dios en su vida, donde Él al predicar dice que las multitudes le seguían. Y como punto 2 precisamente estábamos viendo que esas multitudes iban detrás de Él por todo lugar buscándole, a cualquier lugar que iba el Señor, porque sabían que de Él iba a estar recibiendo no solamente la palabra espiritual, no solamente los mensajes que Él daba, sino que les venía la añadidura, lo que eran sanidades, lo que eran liberaciones. Aún vimos que en uno de los pasajes Cristo mismo les dijo: ustedes me siguen ya no ni siquiera por las señales o los milagros que hago, me siguen porque les multiplico el pan y les doy de comer. Y entonces Él les dijo: pero es necesario que me sigan por la verdadera comida, por el reino de los cielos. Es necesario que me sigan por lo verdadero, no solo por el alimento físico, no solo porque se llenaban sus estómagos. Y al decirle esto a la multitud, les dijo también inmediatamente: si alguno viene a mí y no aborrece, y vimos detalladamente eso, a padre, madre, hijos, hermanos, familia, no puede ser mi discípulo. Y entendíamos entonces, hermanos, que cuando el Señor Jesús hizo esto, dijo esto, hizo este llamado a la multitud, estaba invitando a la multitud a ir más allá, a que ese llamado no se quedara solamente en ser multitud, no se quedaran las personas solamente en seguirle por los beneficios, sino que pudieran llegar a seguirle porque voluntariamente querían llegar a formar parte de ese discipulado que Él quiere formar en lo que es la iglesia, que ahora conocemos como iglesia, que es el cuerpo de Cristo en el orbe de la tierra. Pero después vimos también, hermanos amados, que así como el Señor salió a predicar y las multitudes le seguían antes de iniciar su ministerio, simplemente después de haberse bautizado, haber bajado
del monte, del desierto donde se encontraba, dice que caminando iba diciéndole a los discípulos, a dos de ellos y luego a otros dos, y así hasta que los juntó a todos: dejad todo y seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Vimos que estos discípulos a los que el Señor llamó nunca fueron parte de la multitud, porque fueron llamados directamente para que siguieran a Jesús de cerca, para que caminaran con Él. Estos no se encontraron con Él en la multitud, sino que Cristo los iba llamando y ellos obedecieron al llamado del Señor, siguiendo. Dice que dejando las redes, dejando las barcas donde pescaban, se fueron tras el Señor. Pero llegó el momento, hermanos, amados hermanos, a donde veíamos en el libro de Mateo 10:25 que Él, llamando a sus 12 discípulos, les dijo: bástale al discípulo ser como su maestro. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Quiso también hacer un llamado progresivo entre los discípulos. Ya no solo les dijo: yo quiero que queden como discípulos míos. Les dijo: yo quiero que ustedes lleguen a ser maestros, porque si el discípulo llega a ser como el maestro, pues ya llega a ser también experto, llega a ser un maestro para discipular a otros. Y ahí entonces el Señor también les dijo a ellos abiertamente, les declaró que era necesario padecer mucho, que era necesario que Él fuera a Jerusalén, que padeciese de los sacerdotes, que padeciese de todos aquellos que estaban en jerarquía en aquel momento, porque Cristo les habló claramente acerca de su propósito. Ya no les habló de que el propósito de Él era ir a las multitudes y predicarles. Les dijo que su propósito era ir a Jerusalén, para que estando en Jerusalén Él sufriese muerte de cruz, derramando toda su sangre por cada uno de nosotros, en aquel momento por ellos, para que alcanzaran salvación. Y cuando Cristo les dijo eso a sus 12 discípulos, para que se prepararan, para que supieran lo que iban a enfrentar, conocemos que Pedro fue uno de los que se paró y le dijo: Señor, no vayas, que esto no te acontezca. O sea que siendo discípulos y siguiéndolo, y estando cerca de él 3 años y medio, más cerca que la multitud, porque con ellos dormía, con ellos comía, con ellos hablaba constantemente. Dice que solía irse al monte a orar, y que hacía, se llevaba a 2 o se llevaba a 3 de ellos a orar. O sea que eran personas con las que él tenía muchísimo más comunión que con la multitud que le seguía. Y estos, cuando Él les habló de que era necesario ir y padecer, no entendían el propósito de Jesús real. 3 años y no habían comprendido de que el propósito de Cristo era llegar a la cruz. Entonces, hermanos amados, así como el Señor le dijo a ellos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera, y que ustedes como discípulos lleguen a ser igual que el maestro, así el Señor nos habla a nosotros hoy. Sea que seamos multitud, el Señor nos quiere invitar para que en este llamado, que es progresivo, de multitud pasemos a ser discípulos. Y sea, si ya somos discípulos, el Señor quiere que como discípulos entendamos que es necesario ir a Jerusalén y que es necesario padecer, porque tenemos que ser igual que el maestro. Tenemos que llegar a alcanzar eso mismo. Vimos en el punto 4, hermanos amados, que fue donde quedamos la semana pasada, viendo cuáles son los requerimientos para que cualquier discípulo, sea que de la multitud se convierte a discípulo, o sea que de discípulo quiera seguir progresando en este llamado, cuáles son los requerimientos para poder llegar a ser igual que el maestro o igual al maestro. Y entonces en Mateo 16:24, que es el pasaje que estamos desglosando y que vamos a coger en ese desglose, Mateo 16:24, vamos a leerlo. Mateo 16, capítulo 16, versículo 24.
Dice así Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y entonces, hermanos amados, vemos acá que Jesús nuevamente le dice a sus discípulos que es necesario que si ellos quieren, ya en esta etapa que les había anunciado, porque si nosotros leemos el capítulo 16 versículos anteriores, lo que Jesús les había anunciado era lo que les comenté, que era necesario ir a padecer a Jerusalén. Y entonces, al decirles esto, fue cuando Pedro le dijo: no, ten compasión de ti mismo, no lo hagas. Fue cuando el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y cuando le dijo eso a Pedro, le dijo a todos los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Y aquí, hermanos amados, empezamos a desglosarlo porque no vemos que es algo obligatorio. Empezamos a desglosar el versículo viendo en este caso lo que es que nosotros, como esos aprendices, alumnos, discípulos, podamos llegar a ser iguales al maestro. Y entramos a ver en el literal a donde estudiamos esa parte: si alguno quiere. Y cuando veíamos que si alguno quiere es voluntariamente, es que tenga realmente la persona la determinación y el deseo por voluntad propia. Es que la persona se pueda llegar a inclinar a ese deseo, que pueda llegar la persona a escoger, a poder gustar de eso, a poder la persona querer en realidad que él mismo tome la decisión. Y aquí es donde se hace una diferencia entre el llamado que le hizo el Señor a los discípulos y envolverse un llamado ascendente a donde yo quiera llegar a ser igual que al maestro. Porque la primera vez Jesús llamó a los discípulos, ¿cierto? Les dijo: si alguno les dijo, dejen sus redes y síganme. Y ellos lo hicieron. Pero aquí a sus propios discípulos ya él no les dice síganme, sino que les dice primero: si alguno quiere. O sea, ya usted es mi discípulo, ya usted está siguiéndome, ha estado conmigo 3 años y medio. Ahora le toca tomar una decisión si quiere llegar a ser igual al maestro. Ahora le toca realmente a usted, no solo porque yo lo llamé, sino porque si usted quiere subir a ser igual que el maestro, es necesario que usted tome la decisión, que usted ponga la voluntad, que usted ponga el deseo. Y vimos, hermana, la semana pasada, hermanos, vimos cómo en este caso, en las citas que tocamos, se levantó no solo Pedro, sino que varios. Leímos ejemplos, pero más nos quedamos desarrollando el de Pedro, a donde Pedro le dijo: maestro, yo te seguiré a donde tú vayas. Yo te seguiré. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo: Pedro, ¿no habrá cantado el gallo 3 veces? Perdón, 1 vez, y ya tú me vas a haber negado 3 veces. Entonces, ahí es donde, hermanos amados, vimos cómo muchos quieren seguir, muestran que tienen voluntad. De hecho, en los ejemplos siguientes que vimos que uno le dijo: Señor, yo te seguiré, pero déjame enterrar a mi papá primero. Y el Señor le dijo: no, deja que los muertos entierren a los muertos. Si me va a seguir voluntariamente, si me está diciendo que quiere seguirme, no me ponga de excusa que tiene que ir a enterrar al papá. Porque aquí ya era voluntario, ya era decisión de cada uno. Entonces, ¿qué excusas le vamos a poner si voluntariamente escogemos? Dice que un escriba le dijo: Señor, yo te voy a seguir. Y él le dijo: ¿estás seguro? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tiene a dónde dormir. El Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. De hecho, hermanos amados, y la semana pasada lo dije, los escribas tenían una posición muy segura, muy estable en medio del pueblo de Israel. Por eso el Señor le dijo: ¿estás seguro que me vas a seguir? Porque si me sigues, no vas a tener la posibilidad. Y así fuimos viendo, hermanos, los ejemplos
que estudiamos la semana pasada, hasta a donde inclusive llegamos a ver el momento que Pedro, después de haber negado al Señor, después de que el Señor ya había muerto, todos se dispersaron, sus discípulos, aquellos que lo iban a seguir hasta la muerte, se dispersaron y el Señor tuvo que volver a llamar a Pedro. El Señor tuvo que volver a pasar y eso lo leímos en el libro de Juan. Recuerdan que con esa fue la cita, creo que terminamos con la cita de Juan 21 del 18 al 19, a donde pasando Jesús, Pedro vino y el llamado que le hizo el Señor a Pedro no fue: Pedro, sígueme. Si usted recuerda el pasaje de Juan 21, cómo empezó Jesús a hablar con Pedro cuando Pedro se lo encontró. Pedro, ¿me amas? Él no le dijo, sígueme, como lo había llamado la primera vez, ¿no? La primera vez no le preguntó nada, le dijo, deja tus redes y ven. Esta vez le dijo, ¿me amas? Porque, hermanos, para ascender a ser igual que el maestro, de verdad hay que empezar a tenerle un amor profundo, profundo al Señor Jesucristo. No de labios, porque es fácil decir que amamos a Dios. La mayoría de las personas dicen, yo amo a Dios sobre todas las cosas. La mayoría de personas. Los ateos dicen, gracias a Dios que no creo en Dios. Lo mencionamos, lo tenemos en la boca. Y cuando digo esto de los ateos, hermanos, vean ustedes cualquier programa. ¿Cuál es el nombre que más se menciona usándolo en vano? Oh Dios, oh my God, oh Jesus. En cualquier lado que usted vea una película, que usted vea cualquier cosa, se menciona. Y no importa quién lo esté usando. ¿Y será que porque lo usan, están entendidos de lo que están diciendo? Por eso más bien el Señor dijo, no usaréis mi nombre en vano, porque hasta se usa muchas veces para ofender. En casos, situaciones donde no aplica y ahí se mete. Entonces, tener el nombre de Dios en la boca, hermanos amados, no significa ser discípulo del Señor. No significa conocer y entender realmente lo que Él está pidiendo de nuestras vidas para ascender. Ahí agarró a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas, hermanos? Y no se lo preguntó una vez. No se lo preguntó una vez. Y él le decía, sí, te amo, Señor. Ya le doy espacio, hermana María Paz. Él le decía, sí, te amo, sí, te amo. A usted le preguntan, ¿usted ama a Dios? Claro, hermana, ¿qué clase de pregunta es esa? Por supuesto. ¿Y por qué creen que Dios le preguntó a Pedro 3 veces seguidas? Porque es necesario que Pedro entendiera que no era lo que él decía, que no son las palabras que salen de nuestros labios. Era necesario que Pedro entendiera que quien tiene realmente el entendimiento de lo que nosotros tenemos en el corazón, ¿quién es? El Señor, porque usted y yo nos engañamos. Nuestra mente nos traiciona, hermanos. La última vez cuando ya Jesús no le volvió a preguntar más a Pedro, fue cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él dice que mirándolo le dijo, Señor, tú sabes. Ya no le dijo, sí, yo te amo. Cuando empezamos a ser discípulos de los que quieren llegar a parecerse al maestro, a imitarlo, a ser igual, empezamos nosotros, hermanos amados, a entender que muchas veces no es que yo le diga, sí, Señor, es que yo le diga, Señor, mira mi corazón, mira la verdad. Porque yo con mis actos, con mis hechos digo una cosa, con mi boca digo otra, pero a veces en el corazón no estoy siendo sincero, ni siquiera con Dios que ya sabe el pensamiento real. Y cuando Pedro logró decirle, tú sabes que te amo, Señor, entonces el Señor Jesús le dijo, extiende tus manos. Cuando ya él reconoció que ni siquiera se podía apoyar en sí mismo pensando que él
tenía la capacidad de decir que sí amaba a Dios. Cuando él entendió que no se podía apoyar en eso y se lo confesó a Jesús, en ese momento Jesús le dijo, está empezando a entender. Está empezando a entender. Y como está empezando a entender, en este momento es que le tengo que decir que extienda sus manos. Cuando ya me dijo, tú sabes todo, Señor. Entonces le dijo, te van a llevar a donde no quieres ir. Y le dijo, cuando tú eras joven, te ceñías. Y no le estaba hablando de edad, hermanos. Le estaba hablando de impulso, de ímpetu. Le estaba hablando de caminar con Jesús y ser discípulo y ser tan joven, hermanos amados, que pregunto yo, había caminado con Jesús 3 años y medio, había oído todas las predicaciones de Cristo, la bienaventuranza en el monte, que era larguísima. Dice que la multitud se sentaba horas a oírlo predicar al Señor, al punto que llegaba la noche y por eso era que los despedía. Pasaban todo el día oyéndolo y en eso estaban sus discípulos que se iban con él después también. ¿Qué hizo Pedro la noche que fue apresado Jesús? Sacó una espada y le cortó la oreja al soldado. Que andaba siendo un discípulo de Cristo con una espada. Pero Jesús no lo desechó. Jesús no lo tiró. Jesús no le dijo, mira qué clase de discípulo sos vos, me avergonzás. ¿No? Jesús quería que Pedro llegara al entendimiento que voluntariamente él tuviera que dejar esa espada. Que voluntariamente tuviera que cambiar su vida. Que voluntariamente se entregara para ser un discípulo del Señor y al llegar a alcanzar el ser igual al Maestro. No lo hizo forzoso, hermanos amados. Le permitió seguir con él. Y aún, hermanos amados, llegó el momento en que le dijo, ahora sí puedes extender tus manos, porque si ya voluntariamente me sigues, ya no vas a ir a donde tú quieres. Ya no puedes hacer lo mismo. Por eso el Señor nos habla como iglesia para que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento de que Dios, hermanos amados, no solo a través de Jesucristo quiere la salvación de la humanidad. Él quiere establecer, hermanos, la salvación, pero que todos nosotros nos volvamos realmente iguales a Jesús, haciendo nosotros como Cristo hizo. De ahí es donde el discípulo puede llegar a ser como su maestro. Vamos a ir buscando la palabra en 1 Corintios 1, versículo 30. Hermana María Paz, pasa por favor. Dios los bendiga, amados hermanos. Me llama muchísimo la atención ahora que mencionaba sobre Juan 21, porque en realidad cuando Jesús le pregunta a Pedro, las 3 veces que le preguntaba si lo amaba, la forma en cómo le llamó fue su nombre antiguo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No le llamaba Pedro, porque Pedro, si lo llevamos al simbolismo, fue cuando más bien ya él entró en ese reconocimiento antes, cuando se le había preguntado quién era Cristo, y se le pasa el nombre a Pedro. Pero aquí le está llamando Simón, hijo de Jonás. Quiere decir que le estaba hablando aquello que todavía no había entendido realmente al Señor. Entonces podemos tener conocimiento del Señor. Hay áreas en nosotros que ya se llaman Pedro, que ya tienen el entendimiento, pero aquí ya al puro final, nuevamente le vuelve Jesús a llamar Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué nos llama así el Señor? Porque sabe que hay cosas aún en medio de nosotros que no le hemos entregado totalmente a Él. Y lo más importante de esto es el amor. Sobre cualquier cosa es el amor, porque es lo que va a superar todas las cosas. Incluso si nos vamos a 1 Corintios 14, cuando está hablando Pablo, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, bueno, habla sobre la profecía, pero lo que habla Pablo nuevamente ahí antes de
hablar o dar la recomendación sobre procurar dones espirituales era seguir el amor. ¿A quién sigo? ¿A quién amo? ¿Quién me está preguntando si yo realmente le amo? ¿Y a qué área de mi vida le está preguntando Dios, Cristo, si yo le amo? ¿A Pedro, que ya lo ha conocido? Áreas en medio de mi vida, tal vez yo lo puedo poner como ejemplo. A mí como mamá, puedo ser Pedro, pero María Paz, esposa, puedo seguir siendo Simón, hijo de Jonás todavía. Porque hay cosas que nos faltan. Hay situaciones que todavía no entendemos, que hemos ya llegado a dar un cambio genuino. Pero la misericordia del Señor, como decía ahora la hermana Jacqueline, es que Él no nos desecha. Nos podemos mantener ahí al lado, pero si logramos reconocer dónde nos seguimos llamando Simón, hijo de Jonás, para poder dar el sí al Señor, aún en esa parte débil que no ha cambiado, es cuando definitivamente vamos a ver la misericordia de Dios y la obra genuina en medio de nuestras vidas. Así es. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 30, hermanos amados. Y aquí en este versículo lo que vamos a ver, hermanos, es que nos enseña a través del apóstol Pablo lo que el propósito completo que quiere Dios a través de Jesucristo. Porque el propósito de Dios a través de Jesucristo no es solo que nosotros llevemos la salvación, alcancemos la salvación. El propósito completo es que todos nosotros podamos alcanzar, hermanos amados, lo pleno de Dios, la plenitud, como dice la Escritura, de Él. Que nosotros podamos entender, hermanos amados, que por eso es un llamado que tiene que ir en ascenso, por eso es un llamado que nosotros tenemos que entender que es progresivo, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, apenas empezamos un camino. Apenas iniciamos, y es en el proceso de ese camino, si yo quiero progresar en el llamado, ascender en el llamado, que voy comprendiendo lo que Dios quiere trabajar en mi vida. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1:30? Dice, Primera de Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, oigan bien, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender si queremos seguir a Jesús para volvernos discípulos? En el llamado que Él dijo, cuando Él dice, si alguno quiere, si usted quiere y voluntariamente desea llegar a ser como el maestro, usted tiene que llegar a cumplir todo el proceso, así como Cristo lo cumplió. Cristo mismo, hermanos, dice que aprendió obediencia al Padre para enseñarnos a nosotros de que tenemos que vivir ese proceso. Y dice aquí, hermanos amados, en el libro de Corintios 1:30, que nosotros en Cristo hemos sido hechos, ¿qué? Por Dios, sabiduría. Entonces usted puede decir, wow, qué duro es seguir a Cristo. Bueno, depende, porque si usted lo quiere seguir humanamente, no va a poder. Humanamente no va a poder, porque para seguir a Cristo con esta sabiduría, nosotros necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos santifica cada día. Si no usamos del Espíritu Santo que nos santifica, usted y yo podemos ser llamados, ir a una iglesia, decir amo a Jesús, pero no estoy dispuesta a dar mi vida por Él. No estoy dispuesta a cumplir el resto del proceso. Por eso dice que aquí en Cristo Jesús nosotros tenemos sabiduría, porque no es Cristo el principio de la sabiduría, no está en Él lo que es que al usted recibir a Jesús automáticamente recibe esa sabiduría también, recibe ese entendimiento, recibe esa capacidad, hermano amado, de poder actuar cuerdamente. Porque cuando uno le dice a alguien, no haga loco, haga las cosas con sabiduría, ¿le está hablando de conocimiento
de aprender estudios? ¿O le está hablando de sentido común en la reacción que tiene? Y aquí esta palabra no es de conocimiento. Si usted busca el Strong, no nos está hablando de llegar a ser sabios en el sentido de conocernos toda la Biblia o todos los misterios de Dios. Nos está hablando de la conducta, del movernos de una manera adecuada. Entonces, cuando yo quiero seguir a Jesús, yo voy a poder tener la sabiduría para ir correctamente detrás de Él, para ir adecuadamente. Y hermanos, es algo, yo digo, muy lógico. Si usted quiere ir a algún lugar, si usted quiere, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer si usted quiere ir a ese lugar? Ya puso su voluntad, quiere ir, pero ¿no tendría usted que empezar a buscar la forma de llegar? ¿No tiene que buscar usted de qué manera lo logra? Y ahí hemos querido seguir a Jesús. Como estos otros le dijeron, Señor, yo quiero seguirte. El punto es que si en esa voluntad yo voy a aplicar sabiduría, la tenemos, está ahí, o sea, se puede. No es que es imposible. Además de la sabiduría, dice que se hizo por nosotros, ¿qué? Justificación. Entonces, hermanos amados, si ya Cristo nos justificó, si ya nosotros hemos sido absueltos, ¿por qué querer seguir actuando como que si todavía estamos esclavos, presos, amarrados? Si ya Él nos justificó, ya pagó ese precio. Usted quiere venir. Entonces, hermano, sepa que usted está justificado. Que no tiene que empezar a tratar de decir estas cosas son las que me amarran para no poder. No nos puede amarrar ni el escriba, ni la actitud del que quería ir a enterrar al papá, ni los otros ejemplos que vimos, ni la misma actitud de Pedro diciéndole no vayas. Tenemos que nosotros entender, hermanos, que en esa justificación estamos nosotros ya libres para poder caminar, libres para poder seguir. Pero no solamente nos habla de la justificación, nos habla de ¿qué? Santificación. Nos da santificación. Entonces, si usted quiere venir detrás, si usted quiere, toma voluntariamente, hermano, es necesario que la purificación esté ahí. Porque en este pasaje, santificación significa purificación, significa puro. El Señor, hermano, no engaña a nadie. Cristo no le pone a usted un evangelio mentiroso. Le pone un evangelio real. Por eso Jesús fue el que dijo, si alguno quiere, tiene que hacer esto y esto y esto. Porque Él dio claramente los requerimientos para que comprendiéramos claramente cuál es el precio que hay que pagar nuestro para poder llegar a alcanzar ser igual al Maestro. Y la santificación es parte de eso. El que podamos nosotros llegar a ser purificados. Y después dice que también está la redención. Está la redención. Y el miércoles el Señor nos hablaba de la cruz, de la muerte, de todo lo que hay que hacer. Pero hermanos amados, eso lo hizo Jesús para una total redención, completa. No es el inicio. Y aquí es donde vamos. Si queremos tomar aún al mismo Jesús de ejemplo, hermanos amados, Jesús vino a esta tierra. Tuvo sus años de ministerio a donde hizo sanidades, milagros, prodigios. Murió en la cruz y ahí completó él la redención. No, la redención se completó ¿cuándo? Cuando resucitó de los muertos. Entonces usted y yo, si somos multitud que le seguimos, o si somos discípulos que queremos ser igual al Maestro, necesitamos entender que tenemos que alcanzar todo el proceso. Sí, Jesús nos llamó, nosotros le aceptamos, pero ahora que le hemos aceptado, tenemos que poner la sabiduría en acción
para actuar correctamente, tenemos que poner la justificación. No hay nada que nos ate porque ya Cristo justificó todo lo nuestro. Tenemos que poner la santificación, la pureza, para que podamos llegar a alcanzar la total redención. Porque ¿qué es el propósito de Dios? Que usted y yo heredemos la vida eterna. Que usted y yo heredemos la vida eterna, hermanos amados. Que conquistemos, que alcancemos, que tomemos todo aquello que nos puede estar impidiendo que alcancemos la vida eterna y lo dejemos al lado porque estamos entendidos de que queremos nosotros seguir a Jesús. Vamos entonces a pasar al literal B. El literal B va a la otra parte del libro de Mateo. Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál es la parte que vamos a ver ahorita? Niéguese, niéguese. O sea, ya entendimos que hay que tener la voluntad dispuesta. Ahora nos habla de negarnos. Y cuando nos habla de negarnos, hermano amado, la palabra esta en el Strong es una palabra que nos lleva a entender, oiga lo que dice, negar completamente que se conoce a una persona. Esto es desconocer, rechazar, abstenerse, negar. Desconocer a una persona, es decir, no sé quién es, no la conozco. ¿Y a quién me está mandando el Señor a desconocer? Usted quiere ser imitador de Jesús y alcanzar ser igual a Él. Niéguese, dice el Señor. O sea, cuando a mí me digan Jacqueline, yo digo, ¿qué? ¿Dónde está? No la conozco, no sé quién es. ¿Por qué? Porque ¿a dónde están las pasiones? ¿A dónde están los pleitos? ¿A dónde están las contiendas? ¿A dónde están las reacciones del hombre? Si no es en su propio yo, en su propio ego, en su propia condición. O hermano, cuando usted se enoja, cuando usted discute, cuando usted pelea, lo hace por lo espiritual que es, ¿no? Lo hacemos por lo carnal que somos. Porque el hombre carnal está acostumbrado a eso. El hombre carnal está acostumbrado a defenderse a su manera. Y cada uno de nosotros tiene formas, hermanos amados, diferentes, porque como también nos había hablado el Señor miércoles atrás, cada uno tiene su propia historia, que si no la cambia en Cristo, se queda atado a ella toda su vida. Y justifica lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi mamá, lo que me hicieron los abuelos, lo que hicieron todo el mundo y Raimundo. Es que en la escuela me hicieron bullying, que antes no era bullying, pero igual nos lo hacían. ¿Sí o no? Que fui muy pobre, pobre, pobre y que anduve descalzo, que es que tuve mucha, mucha, mucha plata y por eso me di todos los gustos y entonces me malcriaron, porque aunque usted no lo crea, el pobre, el que fue pobre, hoy en día dice que sus ataduras son por lo pobre que fue y el que tuvo mucha plata, sus ataduras son porque tuvo mucha plata y lo alcahuetearon. Porque no entendemos que somos justificados en Cristo y al ser justificados en Cristo, ni el ser pobre, ni el haber tenido plata, ni el que me hayan pegado, ni el que me hayan chineado demasiado. No es, hermanos amados, lo que yo viví porque tengo que empezar a desconocerme. No puedo sacar los dichos viejos. A mí mi papá me enseñó. A mí mi mamá me enseñó y por eso hago lo que hago. No, hermano, porque se supone que si usted es discípulo, si usted es multitud, siga haciéndolo. Si usted es discípulo llamado que no quiere ascender, siga haciéndolo. Y usted me dice, ¿cómo? Sí, hermanos, si es multitud, usted puede hacer lo que quiera. Y si es discípulo, ¿no dice la escritura que Judas andaba con Cristo y era ladrón y robaba de la bolsa? Lo dice la Biblia. Entonces era un discípulo que ya había dejado
¿Se había negado a sí mismo? Para nada, porque era discípulo de Cristo, caminaba con él, pero seguía siendo ladrón y seguía sacando de la bolsa. Si era Pedro, ya lo vimos. Sacó la espada, cortó la oreja. Si era discípulo y había andado con Jesús, Pedro se había negado a sí mismo. Seguía bien presente. Y si usted va a los hijos de Zebedeo, Señor, que yo me siente en el reino de los cielos a la par tuya y el otro al otro lado. Amaban los primeros puestos y eran discípulos. Y Cristo les dijo, ay, es que eso no es mío, potestad mía darla. Eso es potestad del Padre. Pero, y les trajo una gran exhortación que no me voy a meter ahí. Lo que estoy tratando de hacer entender es que todos los discípulos, caminando 3 años y medio, no se habían ¿qué? Negado a sí mismos. Como decía María Paz, puede ser que usted y yo digamos somos discípulos. En algunas cosas ya nos hemos negado. Pero ¿y en las que nos falta? En la que nos falta, me voy a seguir conociendo yo, me voy a seguir presentando yo, me voy a seguir manifestando yo, porque hermanos amados, si quiero seguir a Jesús, si mi deseo es ese, quiero ir en pos de Él, yo tengo que empezar a desconocerme. En otras palabras, cada vez Jacqueline tiene que ir pareciéndose menos y menos y menos a ella. Juan dijo, es necesario que yo mengüe. Pero esas simples palabritas, ¿será que le iban a cortar la cabeza unos días después? Usted dice, sí, yo menguo, pero no se corta nada. Es necesario que yo mengüe, pero ¿qué me corto? ¿Qué me corto? Me corto el pleito, me corto el enojo, me corto el mal humor, me corto, hermanos amados, tal vez el mal genio, no lo sé, el gritar. ¿Cuántos padres maltratan psicológica y verbalmente a los hijos y decimos ser creyentes? ¿Cuántos hijos desobedecen a los padres y decimos ser creyentes? Nos estamos negando realmente nosotros a nosotros mismos y tenemos tiempo de estar tal vez siguiendo al Señor. Vuelvo y reitero, yo no sé si usted como multitud o como discípulo, eso lo juzga usted delante de Dios. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí nada más para enseñar la palabra. Lo que sí es claro es que si no nos negamos, no podemos llegar a ser igual al Maestro. Hermanos, se negó Jesús a sí mismo. Imagínense que la primera negación que tuvo el Señor fue haber tomado forma de siervo. Dice que siendo Dios, se humilló hasta lo máximo, tomando forma de siervo para hacerse igual a usted y a mí. O sea, dejó su gloria, su eternidad para venir a esta tierra. Y ese fue apenas el primer paso. Después de ahí, hermanos amados, multitudes le seguían, pero ¿cuántos no lo criticaron? ¿Cuántos no inclusive lo persiguieron? Dice que a veces tenía que pasar en medio de ellos escondiéndose, hermanos. Se negó. Y cuando tuvo que llegar a la muerte, no crean que lo hizo feliz, contento. Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa. O sea, la voluntad de él en ese momento no era querer ir a la cruz, pero voluntariamente dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento empezó a sudar como gotas de sangre, porque desde el momento en que él dijo, hágase tu voluntad, empezó el proceso de la muerte de él. Desde ahí, niéguese a sí mismo. Cristo se negó, hermanos. Él no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho. Nos está pidiendo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que todo eso lo hizo para enseñarnos de que es posible de que se pueda realizar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que reflexionemos? ¿Estamos siendo igual al Maestro? Porque si usted todavía es igual a la parte humana,
no ha podido decir que va a llegar a alcanzar la misma imagen de Jesús, que es lo que tendría que alcanzar un discípulo que quiere llegar a ser como el maestro. Vamos a irnos a 2 Corintios 5:17. Sí, hermano. Sí, pase. Dios nos siga bendiciendo. En lo que se está hablando con respecto a negarnos a nosotros mismos, a donde yo pueda decir no me conozco, no sé quién soy o yo no existo, se me vino esta palabra en lo que respecta a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en esa ascendencia, ¿verdad?, hasta llegar a ser como el Maestro. Pero antes de eso, quiero tocar este punto, y es para que en cierta manera no nos engañemos, porque tal vez lo estamos haciendo en ignorancia. Cuando vinimos a Jesucristo y lo recibimos como Salvador personal, perfecto. Después, cuando llegamos y nos bautizamos, porque nos presentaron el bautismo, ¿verdad?, nosotros decimos nací de nuevo, ¿cierto? Pero en lo que se está hablando ahorita no se aplica esa expresión después de haberme bautizado, porque si yo no me he negado a mí mismo, yo no he nacido. Hermanito Carlos, si quiere dar vas a tocar el pasaje de Juan. De Pedro. Ah, bueno, pero creo que se va a meter en lo que voy a tocar yo aquí. Maravilloso, del mismo espíritu. Entonces, déjeme tocar las dos citas que quedan y después dar el aporte. Okay. ¿Está bien? Gracias. Vamos a de Corintios. 2 Corintios capítulo 5, 17 al 11. Dice ahí en 2 Corintios 5, y creo que es un pasaje que la mayoría de nosotros, los que somos viejitos en Cristo nada más, nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice ese pasaje? Si usted se lo sabe, recítelo. El pasaje dice, no se lo saben, qué barbaridad. Cuando yo era joven, me obligaban a aprenderme este pasaje para poder evangelizar, hermanos. Pasajes que había que tener de memoria así al dedillo, para que usted pudiera encontrarse con alguien y darle el mensaje de salvación. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Son pasajes que había que tener así. Y además teníamos que haber tenido el de Romanos, a donde Cristo nos justificó de la muerte por fe. 2 Corintios 5:17. Les recomiendo, aprendas en la Biblia de memoria, para que no nos vaya a pasar el día de mañana de que no tengamos un libro y usted no pueda tener la palabra del Señor. 2 Corintios 5:17. Ahora, por no sabérselo de memoria, un poquito, todo lo vamos a leer. Vamos, en voz alta, todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oiga el pasaje, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se podría usted negar a sí mismo? Me quitaron el versículo, la definición, no importa. Si usted está en Cristo, usted tiene que negarse. ¿Y por qué tiene que negarse? Porque si está en Cristo, usted es nueva criatura. Nueva criatura. Nueva criatura. Está empezando, hermano amado, una vez que usted está en Cristo, a no ser aquel hombre viejo. Así lo llama la Biblia, el viejo hombre, que tiene que estar desechado con sus prácticas. Ahora usted me puede decir, bueno, sí, yo soy nueva criatura, pero el pasaje sigue diciendo, las cosas viejas que pasaron. ¿Cuáles cosas viejas, hermanos? La ropa que usted andaba cuando vino a Cristo. ¿Cuáles cosas viejas? Las canas que uno se tiñe.
No, hermanos, las cosas viejas, lo que el viejo hombre, lo que usted hacía, lo que usted caminaba, las cosas que usted llegaba a tener. Pero aquí, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos algo muy delicado. Porque la mayoría de nosotros venimos a Cristo y claro que el Señor quita un montón de cosas de nuestra vida. Se puede decir que algunas veces de inmediato, porque al venir el Espíritu Santo cambia cosas inmediatas en nosotros. Pero yo quiero que usted piense desde que usted tiene a Cristo en su vida, cuáles cosas viejas sigue usted practicando. ¿Cuáles cosas viejas no han sido hechas nuevas? Esas cosas que no han sido hechas nuevas, nos está llevando el Señor a que no nos hemos ¿qué? Negado. En otras palabras, hermanos, a veces yo me desconozco, pero otras veces le agarro el gancho a Jacqueline y ando con ella así, y la ando luciendo. No la suelto. No sé si me estoy dando a entender. Usted le echa el gancho y póngase su nombre. Ni siquiera es que estoy echando el gancho a Carlos, ojalá. No, me echo el gancho yo. Y muchas veces me echo el gancho yo porque más bien quiero pelear con él. ¿Me voy a entender, hermanos? Porque las cosas viejas tienen que pasar. Y si no han pasado, usted tiene que empezar a procurar a ver a dónde no se está negando. Porque si lo viejo está, no hay negación. Está usted vivito. Está ahí su ego, su yo, su persona. Pero venimos a la iglesia, pero oramos, pero leemos la Biblia. Todo eso es bueno, hágalo, hermano. No deje de hacerlo. Pero hay que cambiar de forma de actuar. ¿Por qué? Porque es donde vamos a pasar ahorita al libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y hermanos, lo que está haciendo el Señor es llevándonos a que nosotros nos estudiemos, nos analicemos. A que nosotros mismos nos veamos en el espejo. ¿En cuál espejo? El de la palabra. La Biblia dice que la palabra es el espejo. Que nos veamos en ese espejo. Juan 1, 12 y 13. Otro pasaje que debiéramos de saberlos de memoria si queremos evangelizar. Dice ese pasaje: mas a todos los que le recibieron, les dio. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora el hermanito Carlos va a pasar a dar el aporte, pero ya casi, pero quería tocar esto primero para que vayamos entendiendo. A los que recibieron, ¿qué les dio? Potestad. ¿Qué significa tener potestad? ¿Qué significa tener potestad? Derecho, autoridad. ¿Significa que nos hizo hijos de Dios? Nos dio el derecho de serlo. Pero si usted no quiere usar ese derecho, es su problema. No nos hizo hijos así. Ya, nacimos perfectos. Porque, hermanos amados, si tomamos simbólicamente el que usted o cualquier persona logre engendrar y tener un hijo, no se hace así. Usted no pensó, yo quiero un hijo y ya lo tuvo. Y lo tuvo grande. No, señor. No. Primero hay que trabajar mucho, aunque a algunos les gusta ese trabajo. Pero hay que trabajar. Después de trabajar, se engendra. Y pasa un periodo a donde esa criatura tiene que madurar. En parte. Madura, cumple un ciclo y sale totalmente inmadura.
chiquititica, dependiente. Aquí nos está diciendo el Señor, a todos. Dice, los que creen en su nombre, los que le recibieron. Usted recibió a Jesús, cree en el nombre de Jesús. Bueno, usted tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque dice en ese momento que tenemos esa potestad porque no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Todos nosotros, nacidos en esta tierra, somos engendrados de voluntad de carne. Todos, excepto Jesús, que nació de María, pero por voluntad del Espíritu Santo. De ahí en fuera no hay ningún otro. Todos somos engendrados por voluntad de carne. Primeramente, voluntad de carne. Por eso es que somos carnales. Ni siquiera dice por voluntad de amor. No. Porque no todos los embarazos y todos los que estamos aquí somos por voluntad de amor. No. Habemos muchos seres humanos con muchas razones por las que existimos. Especialmente porque usted es un campeón, porque ganar en espermatozoide y que llegue, ya ahí usted es una persona que tiene victoria. Y si Dios lo hizo nacer es porque Dios lo quiere para el reino. Pero somos engendrados de carne. Y dice que son engendrados de varón, de voluntad de varón. También lo dice ahí. Pero nosotros no somos engendrados de voluntad de carne ni de varón. Ahora, engendrados. Mientras que una criatura está engendrada en el vientre, si ésta no llega a nacer, se convierte en abortivo. Se convierte en un abortivo. ¿Cuántos de nosotros estamos entendiendo? Y ahora sí no sé si aplica el proceso que el hermano Carlos va a explicar. En verdad que es un solo espíritu. Y yo no tenía que ver nada con lo que ella está enseñando en ese sentido. Acá el apóstol Pedro dejó esto escrito, que me llamó la atención en lo que expresé. Cuando nos bautizamos decimos nací de nuevo, pero si no nos hemos negado, todavía no se ha dado lo que Dios quiere que se dé en cada una de nuestras vidas. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que él bendecía a Dios por el Señor Jesucristo porque le dio una esperanza viva al haberlo hecho renacer. Quiere decir que Pedro, al haber aceptado extender sus manos e ir a donde no quería ir, así como a Juan el Bautista, le cortaron su cabeza, sus razonamientos, su comportamiento, todo su actuar de ese hombre joven. Y vino y renació. Y sigue diciendo ahí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ve hasta dónde llegó él en el entendimiento del por qué él renació. Para una simiente incorruptible. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor se le presentó a este varón que vino de noche, a Nicodemo, le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, porque eres un maestro. Entonces, no estaba entendiendo que él tenía que ser, mejor dicho, dejar de ser corrupto para convertirse en un ser incorrupto. Y sigue diciendo ahí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y acá es a donde hay otra parte importantísima, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para vosotros, que se manifestará en el tiempo postrero. Nosotros pudimos decir, yo fui salvo, ¿cierto? Claro, Cristo abrió la puerta de la salvación,
pero esa salvación se va a manifestar en el tiempo que postrero, cuando se cumpla el que yo me niegue a mí mismo, extienda mis manos, vaya donde no quiere ir, para que entonces yo pueda renacer en una simiente incorruptible, para que yo pueda renacer en lo que respecta a ya no ser corrupto, sino ser incorrupto. Entonces, aplico otro pasaje. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si yo siembro para la carne, corrupción. Si yo siembro para el espíritu, vida eterna y paz. Entonces, si no morimos, lo corrupto va a estar en nosotros. Y Dios nos está enseñando a través de ese escalar de llegar a lo incorrupto, para que así podamos nosotros tener segura la salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero. Porque el día que yo cierro mis ojos acá, de acuerdo al libro de Hebreos, dice, es necesario que el hombre viva una vez y después el juicio. Ahí yo llego al cielo y ya tengo que decirle al Señor, o Él me va a decir, bueno, tú sembraste para tu carne, pero es que yo te prediqué aquí, no te conozco, porque no permitiste que yo te hiciera renacer para una simiente incorruptible. No sé si calza, ¿verdad? Sí, claro, Dios perfectamente. me lo bendiga. De hecho, si no renacemos, no podemos recibir la herencia. ¿Quién le da una herencia a alguien que no sea hijo? No sé si me voy a entender. Y el hermano Carlos hablaba ahí de que él renació para recibir la herencia incorruptible. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que entender? Ok, usted ya entró a la salvación, aceptó a Cristo, pero está entendiendo que para ser discípulo usted tiene que llegar a ser como el maestro. Y estamos entendiendo que es necesario que voluntariamente sigamos al Señor y que podamos nosotros llegar no solo a ser engendrados, porque en este momento, hermanos, si usted aplicó lo que dice el libro de el Evangelio de San Juan, a donde dice a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, usted ya está engendrado, ya tiene la potestad. Pero hermanos, quédese bien pegado. Si usted es engendrado, quédese bien pegado para que no se vuelva un abortivo. Y Pablo dijo, se me presentó a mí, el más pequeño de todos, siendo yo un abortivo. ¿Por qué Pablo se consideró un abortivo? Porque Pablo era un conocedor de la ley. Conocía la escritura. No el Nuevo Testamento, el Antiguo. Y la palabra dice que el Antiguo Testamento reflejó a Jesucristo en su plenitud. Isaías detalla quién es Cristo exactamente. Cuando Cristo llegó, todos los que decían conocer las profecías dadas anteriormente debieron de haber reconocido a Jesús como su Salvador personal. Esa ley fue el ayo. Era el cordón umbilical de la placenta que los sostenía para que cuando Cristo viniera ellos reconocieran, sí, este es el Mesías. Pero Pablo, en vez de reconocerlo, persiguió a todos los que creían en él. Nicodemo tenía ese cordón umbilical y su corazón latía, pero le daba miedo nacer. Por eso le fue a preguntar a Jesús a escondidas. Le daba miedo. Y así, hermanos, un montón de judíos reconocieron a Jesús como el Mesías cuando Él se les presentó. Pero otro montón, teniendo la misma ley, la misma palabra, no lo reconocieron. La pregunta es, ¿su cordón umbilical está bien pegado? Y el cordón umbilical, cuando uno es engendrado, cuando hay un engendramiento de una criatura, el cordón umbilical transmite el alimento, la nutrición a través de la sangre. ¿Está usted nutriéndose adecuadamente como persona que ha aceptado a Jesús y ha sido engendrado en Él? Porque si usted no se nutre, hermano, es muy probable que no nazca, que no llegue a ser un pleno hijo de Dios, que llegue a recibir la herencia.
porque decidió o quedarse como una multitud o quedarse como los discípulos que no llegaron a negarse a sí mismos, que no se desconocieron a ellos, porque hubo discípulos después que no se estaban negando, no se desconocieron. Es más, cuando Cristo iba camino de Emaús, que se encontró con los dos que iban, no iban ellos hablando de que todo se había perdido. No iban ellos diciendo que no había logrado Cristo resucitar. Entonces, ¿qué clase de fe tenían? ¿Qué clase de fe tenían? Y eran discípulos del Señor, pero no llegaron a negarse. Por eso no entendieron lo que era tener un llamado progresivo para poder seguir creyendo. Vamos a dejarlo acá en esta mañana, hermanos amados. Nos falta el punto C de ese pasaje, más el resto del cierre de la enseñanza. Espero, hermanos amados, que estemos siendo entendidos en lo que el Señor quiere traer a cada una de nuestras vidas. La semana pasada algunos hermanos me decían, hermana, qué miedo. No tienen por qué tener miedo. Dios es un Dios que lo que busca es llevarnos de altura en altura. Dios lo que busca es que tengamos conocimiento para que lo apliquemos. Hay una porción en la escritura, pueden ponerse de pie, hermanos, para orar. Una porción en la escritura que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dios no quiere que nadie perezca por falta de conocimiento. Es una decisión voluntaria y no hay que temer, porque muchos de nuestros hermanos ya lo han logrado y están disfrutando la eternidad, porque en fe llegaron a actuar, pero negándose a sí mismos, para que podamos cada día caminar en su voluntad. La próxima semana, si Dios lo permite, como dije, vamos a tomar el literal C, que es tome su cruz, para poder entonces ver esa parte también y seguir hacia donde Dios nos quiere llevar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Señor. Tu amor es eterno, Señor, y cada día vienes a nuestras vidas para guiarnos, para enseñarnos, Señor, para llevarnos a mayores alturas, Señor, a donde podamos comprender tu voluntad perfecta. Señor, que tu palabra pueda bendecirnos, Padre, podamos llevarla atesorada en nuestro corazón, Padre, y podamos ser guiados por ella en todo tiempo, Señor. Padre, guárdanos, Señor, en ese vientre que es tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a entender que si hemos sido engendrados, Señor, debemos de pelear por esta vida, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros, hasta que esta vida, Señor, se gestione y nos haga nacer como hijos perfectos tuyos, Señor. Padre, quita todo lo que estorba. Mira, Señor, cuánto nos cuesta negarnos a nosotros mismos, Señor. Cuánto nos cuesta desconocer las cosas que practicamos que no son tuyas, Señor. Cuánto cuesta quitar el razonamiento, Señor, la amargura, el dolor, las heridas, Padre, que traemos del pasado y que nos llevan, Señor, a menospreciar tu obra, Padre. Pero tú nos das la valentía, el entendimiento, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Padre, porque con Él es que somos más que vencedores en tu nombre, Señor. Guárdanos, Señor, para que durante esta semana, Señor, podamos ser agradecidos en todo lo que nos permitas vivir, Señor. Quita todo aquello, Señor, que pueda estorbar para que tu obra se ejecute en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén.